¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y en esta ocasión, pues bueno, como cada jueves, tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Present y estoy con Hugo Quetzal. ¿Cómo estás? Estimado Arturo, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Gracias a ti por venir y por ayudarnos en esta plática, porque vamos a hablar acerca de los masones y la masonería. Un poquito como la introducción de esto, pero antes de empezar, porque hay mucha inquietud sobre este tema, ¿qué estás haciendo ahorita, Hugo? Platícanos un poquito para que la gente sepa. Hugo Claro. es experto en el tema y más en lo que es Segundo Imperio, pero también en este es experto. Muchísimas gracias. Pues sí, bueno, por el momento estamos haciendo algún poquito de investigación del tema de Agustín Iturbide. Queremos ver la posibilidad de darle pues un nuevo auge a su biografía, que se comprenda un poquito más ese periodo de independencia, que aunque es muy breve, pues sigue siendo un periodo muy poco explorado. Y precisamente eso que vamos a platicar el día de hoy va a ir muy de la mano con ese entendimiento. ¿Cómo es que surge ese criterio de la independencia en México? Pero no nada más en México, sino en toda Centroamérica, Sudamérica. Sí. Y es casi una coincidencia, ¿no? De que de pronto las fechas van de la misma mano, sí, con un contexto histórico internacional de lo que viene en España, ¿no? Con la invasión napoleónica, con el arresto de Carlos IV, con Fernando VII y demás, pero también va a haber un hilo conductor dentro de todo esto, ¿no? No va a ser pues indiferente el hecho de que de pronto San Martín, el propio Simón Bolívar y demás aparezcan dentro de Inglaterra, ¿no? Y que se hagan masones. O sea, no es un caso aislado. A veces se trata de mencionar que por el hecho de que no existían logias en ese momento aquí en América, por ende no había ningún tipo de influencia y ningún hilo conductor. Y simplemente es un caso esporádico donde simplemente se afilian pues, a un criterio, ¿no? de una orden, bueno, una logia masónica. Y ese, como decías, por ejemplo, a nivel internacional, hoy en día los movimientos sociales como se van ido fusilando quizá, ¿no? A veces el otro tipo de... No tan solo lo que se vive en México, en el aspecto social, es para México nada más, sino también a nivel internacional ha habido estos cambios. Claro. Y son así como dices, ¿no? Como que van juntos a veces en las independencias, en todos estos movimientos. Exactamente. Ahí vamos de la mano. Y ver un poquito, por ejemplo, vamos a entrar en el tema, les digo, eres Hugo Quetzal, para que lo sigan en redes, ¿dónde estás? Me encuentran como, si no me recuerdo, es que ya tengo mis redes, pero Hugo Quetzal en Twitter, Ajá. Orden de Guadalupe también en Twitter y Dragón de Fierro, que es la cuenta de Agustín Iturbide, también en Twitter. Ahora X. Sí, ahora X. Ahora X. Ahora X. Y un poquito también luego veremos esta parte de Iturbide, porque también es el que consuma la independencia, pero es el que algunos gobiernos lo han ido, porque es que a veces estamos como a disposición de lo que ellos digan, ¿no? ¿Qué historia seguir? Sí. Pero hoy en día esto nos ayuda, lo de las redes y... Sí, por supuesto. Es que creo que ese contexto de las redes nos da la amplitud para irnos más allá de la frontera del académico y de lo gubernamental. Porque a veces el gobierno nos va a dar como doctrina los libros de texto gratuito y para de contar. Pero ¿qué tanto te puede aportar la academia? A veces los académicos tienen una muy buena investigación y no la pueden divulgar. Exacto. No con el mismo impacto que quisieran. Sí. Entonces, de pronto, nos enseñan en la escuela que la conspiración de la profesa fue una realidad. Y no existió. No existió. Entonces, exacto. Y nos quedamos con muchos mitos. Y la gente todavía sigue con los mitos. Y la gente se pelea en X y en otras redes porque todavía cree esos mitos y todavía... Lo peor de todo es que no investigan. Así es. O sea, que se quedan con toda esta parte de que me lo dejaron en la escuela. Claro. Y no investigan, y entonces ahí es donde está Incluso hay algunos académicos de renombre, doctores en historia, ¿sí? ¿No? Con la propia doctora Patricia Galeana, por ejemplo, ¿no? Que es una eminencia con el Segundo Imperio, pero no necesariamente su expertise el primero. Exacto. Y de pronto en el Primer Imperio se llega a aventurar de que sí existe la conspiración. En sus libros está citado, pero las citas te llevan siempre a la misma conclusión. Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante, y nada más dice, el primo de un amigo. No, espérame, ¿no? Y así lo dicen ellos casi. Sí, sí, y luego lo haremos de eso, porque sí, también la prensa está como... dicen con alguna línea, ¿no? Entonces están llevados a lo mismo. Sí. Y lo dijo Guillermo Prieto, y lo dijo sí, pero él lo dijo, ¿no? Pero no hay algo que se sustente. Y hay que atrevernos a depurarlos también. Sí. No por el hecho de que sean de aquella época, significa que sean la verdad. Exacto. ¿Dónde está el sustento? Exacto. ¿No? Ni los de antes ni los de ahora. Pero vamos a ver, un poquito con esto de la masonería, pues bueno, dice como en el diccionario, ¿no? En el academia que existía, pero no en el Real de la Lengua, sino en el diccionario academia. Sí. Masón, el que practica la masonería. Dícese del que practica la masonería, ¿no? ¿Qué es la masonería? Pero también, por ejemplo, para que nos digas un poquito, y desde el origen, si la masonería es religión, si es movimiento, si es tendencia, preferencia o
No, porque a veces es masón y siempre nos hemos quedado con este tipo de cosas de que era masón. Y luego, ¿qué era? ¿Pero qué significa? ¿Pero qué significa? ¿No? Bueno, en esencia, ¿qué es ser masón? A ver, no significa ser una religión, tampoco significa ser ateo. Creo que va más por el tema agnóstico, ¿no? De considerar que existe un gran arquitecto del universo, ¿no? Que todo cuando nos rodea va a estar lleno de ciencia, ¿no? Pero también de un misticismo. Y creo que en ese sentido es que la masonería va a tratar de ir construyendo su estructura ideológica. Van a haber diferentes perspectivas, diferentes ritos, ¿no? Ritos que como tema, ¿no? o sea, lo que significa el programa masonería es eso, albañil, ¿no? Sí. O sea, constructor. Exactamente. De hecho, si tú ves esas construcciones, en algún punto de los pilares, principalmente en las catedrales, te vas a dar cuenta que va a haber un símbolo, ¿no? Del cantero, del constructor, del albañil, el maestro cantero. Y entonces eso va a definir qué escuela o qué empresa de canteros están fabricando esa piedra o están construyendo. Esa se la va a llamar la masonería. Te voy a interrumpir tantito porque si no se me olvida. Y claro, antes de cualquier cosa, ahorita que dijiste canteros y que la gran mayoría de los edificios está hecho de canteros. Estamos en el edificio del Museo Interactivo de Economía en el MIDE, el antiguo hospital de Bletemitas, aquí en la calle de Tacuba número 17. Pues mira, la fuente, las columnas, los arcos, y la verdad que es un buen escenario. Sí, antes de que se me olvidara, y gracias también pues a Sergio, a Rafa Chontal, a Mariana por prestarnos el lugar. Claro que sí, muchísimas gracias. Y aquí vemos pues todo este tipo de cosas que nos dices, pero bueno, se dedicaban a eso y un poquito también por ahí que leí. Lo que pasa es que es como que se detenían a estudiar la filosofía y ¿no? Un poquito como a establecer estos pensamientos y normas ante una sociedad. Sí, por supuesto. O sea, vas a tener esta tendencia de los libres pensadores, ¿no? Y creo que de ahí se va a decantar de alguna manera cómo se va construyendo la historia en general. Si lo quieres ver de a grandes rasgos, tendrás una perspectiva heterodoxa y una ortodoxa. Ya que vamos con ello. La heterodoxia va a ser la perspectiva particular, la forma en que yo construyo mi realidad y cómo soy parte de esa construcción. Cómo es que yo me declaro como un masón, como un albañil, el que está construyendo día a día. Y precisamente con esta posibilidad de hablar de diferentes criterios, de ciencias, de lo que tú quieras, ¿no? Filosofía y demás. Pero de pronto también vas a tener la ortodoxia, ¿no? ¿Liderada por quién? Por la Iglesia Católica. Porque va a ser el heredero del Imperio Romano, nada más. No es cualquier cosa. Entonces tenemos dos fuerzas, dos tendencias. ¿Y de qué manera vamos a compensarlo? Pues la Iglesia lo va a hacer a través de la doctrina, del correcto pensar, de la forma adecuada de educar a la población en función de lo que es la verdad revelada. El masón revela su verdad, la Iglesia muestra la verdad revelada, ¿no? Y por eso está el magisterio de la Iglesia. Y bueno, entonces, en función de ello, se va a dar ese tipo pero de... Pero eso no quiere decir que sea lo contrario. O sea, son los opuestos. Sí, son los opuestos, pero no enemigos. ¿O sí? Lamentablemente se van a declarar enemigos. O sea, un católico no es masón. Un católico puede ser masón y un masón puede ser católico. Esa es la paradoja, ¿no? Pero de manera oficial, ambas instituciones se rechazan, ¿no? Y desde el siglo XVIII, cuando se crea la masonería propiamente, va a generar, ya a partir de las declaraciones de los papas, una excomunión, ¿no? Ipso facto. ¿Por qué? Porque no puedes pertenecer a una corriente que de manera herética te va a enseñar, a ti como católico, ¿no?, que la realidad de Dios es un Dios etéreo, ¿no?, que se construye y demás. Hoy en día, incluso en algún momento me invitaron a pertenecer a la masonería y te decían ahí, pues tú puedes creer en el Islam, en Buda, lo que tú quieras, por con que creas algo, con eso es más que suficiente. Bueno, sí, gracias, pero entonces me está mostrando que realmente no hay una doctrina, no hay una formalidad en torno a quién es el creador, a quién es Dios. Y Dios, pues, lo vas a construir en función de lo que te van dando como libre pensamiento, ¿no? Ahora, eso es lo que le van a llamar la masonería simbólica. La masonería práctica es lo que vemos en la cantera, ¿no?, de quien está construyendo y demás. Y entonces la masonería, cuando se crea en el siglo XVIII, trata de buscar su vínculo histórico, incluso hasta el templo de Salomón, ¿no? Y verás que hay símbolos, ¿no?, de, ¿cómo se llaman las columnas? Boaz y Jabo, no creo cómo se llama, pero bueno, le dan nombre a las columnas, a los símbolos, a la escuadra, al compás, al nivel. Que ese es el símbolo básico de la masonería, el y verás que tiene una famosa G, ¿no?, que algunos le dan la lectura del Gadu, ¿no?, gran arquitecto del universo, ¿no? Entonces, evidentemente hay una gran cantidad de símbolos. Ellos dicen que son una sociedad discreta, no secreta, ¿no? Y en esa discreción pues terminan por tener una serie de símbolos que solamente se reconocen entre ellos. ¿Se considera una secta por ser tan solo una
parte, una sección, no porque no hay religión. No necesariamente, exactamente, no es que sea una secta. O sea, una secta lo podemos mencionar hoy en día como, no sé, cristianos evangélicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una herencia de la asociación apostólica, porque no tienen un vínculo directo con la Iglesia de Cristo y qué sé yo y demás. Y se consideran ellos mismos, ahí sí de manera heterodoxa, de yo tengo la verdad, yo leo la Biblia y yo digo cómo lo interpreto y tal, qué sé yo, entonces ya, ¿no? Y por tanto yo soy el papa de mi propia iglesia, casi casi. En el caso de la masonería no es que sea una secta, ¿no? No estamos hablando de que sea una religión y que por tanto a partir de la religión se dividieron, hicieron su propia escuela y lo que tú quieras, no. Ellos se fundan, ¿no? De una manera académica, ilustrada y demás, va a venir la ilustración a través de ellos. Todo esto va a ser parte de, ¿no? Ya. Y eso dices, bueno, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, cuando comienzan. Pero por formar, por también ellos, ¿por qué esa exclusividad de ellos llevar la parte del pensamiento, del filosófico y demás? Y entrarle que sería como ellos son los que definen cómo iba a ser el futuro van a construir la sociedad en ese momento. Van a construir su presente. Sí va a haber una línea de construcción, ¿no? Y por eso vas a tener escuelas o ritos, ¿no? Como es el rito York, el rito escocés, ¿no? Incluso en España también se va a formar un rito, en México se va a formar un rito, llegan a decir que hay más de 154 ritos a nivel internacional, ¿no? El que va a prevalecer más en México es el escocés, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener controversias como el caso del propio Vicente Guerrero. Por eso te decía hace ratito, se me hace tan poco creíble que de pronto digas, es que la masonería no tiene nada que ver con lo que influyó para la independencia de México. Y escasos 3 años, 5 años después, 5 años, tienes a un presidente masón. Sí, ¿no? Sí. Y te enseñan en la escuela directamente qué rito es el que impera, el yorquino, luego será el escocés, ¿no? Y el escocés se va a prevalecer y se mantiene hasta la fecha prácticamente. Entonces, ¿cómo un país puede ser liderado por una logia masónica y decir que no tiene ningún vínculo con su proceso de independencia? Desde luego que lo tiene. Y hay que entender de qué manera se configura, ¿no? Pero te digo, no es como que tienen esa exclusividad, sino que simplemente se van decantando sobre esa línea de pensamiento desde su origen hasta la fecha. Ahí dices, bueno, cada quien tiene su Escocia, su propio rito, pero también es diferente cada logia, entonces, o cada Escocia tiene sus propias logias. Van a incluso a subdividirse entre ellos mismos. No te podré dar todas las precisiones, es muy extenso, ¿no? Sin embargo, hay algunos que te reconocerán algunos grados dentro de ese rito, ¿no? El aprendiz, el acompañante, el maestro, ¿no? Y a partir de ahí, pues la cantidad de ritos y de grados hasta los 33, hay algunos que tienen más, ¿no? Tratan incluso a veces de vincularse con algunas órdenes de carácter católico, solamente en su símil, no necesariamente porque tengan un vínculo. Vas a tener la masonería, que es archienemiga de la Orden de Malta, por ejemplo, pero curiosamente la masonería va a adaptar temas de los nombres de esos grados, ¿no? Como el caballero Gran Cruz y demás, que son grados propios de las órdenes de caballería fundadas en la época de las cruzadas y que van a ser los grandes baluartes, ¿no? de esa historia militar, de la defensa de la religión, y que hoy en día siguen subsistiendo, ¿no? 2 de ellas, Santo Sepulcro de Jerusalén y la Orden de Malta, ¿no? Y que existen aquí en México y que tienen labores muy importantes aquí, ¿no? Ahora, los grados, ¿quién los otorga o cómo te los otorgan? Justo quien está como gran maestro de la logia va a conceder precisamente, ¿no? Ese avance. O sea, pero te los ganas de alguna forma, ¿no? Te los ganas en función de los exámenes que vas realizando. Tengo familiares incluso que son masones, ¿no? Y que, bueno, de lo poco que pueden llegar a compartir me dicen, no, pues es que existe todo son como contrato de exclusividad. Pues es que de alguna forma, al principio existe una entrevista para ver si eres apto, ¿no? Para pertenecer. Y en función de tu aptitud, entonces te van a involucrar. Vas a tener un ritual de iniciación. Esto es muy interesante. Siempre va a haber un criterio de ritual, ¿no? De iniciación, de pertenecer a un nuevo grado, de pertenecer a un nuevo descubrimiento, de siempre estar avanzando, ¿no? Y creo que eso es parte también de lo que ocurre. No sé si has escuchado de esta iglesia de la cienciología, que de hecho aquí tenemos una sede de cienciología aquí al lado de la Alameda, y justo actúa bajo ese mismo esquema, ¿no? Del tema de la iniciación, del tener siempre una meta que seguir en adelante y te clavas, ¿no? Es como el que se mete en una organización piramidal y sigue ganando y ahora ya soy 10K y 20K y 4, no sé cuánto, ¿no? Y entonces todo el tiempo estás con ese rush que le llaman, ¿no? De estar siempre buscando seguir al siguiente paso y crecer y ser líder y demás. O sea, y por tanto, creo que es una de las técnicas en las que se fortalece, porque hay siempre un constante descubrimiento de algo oculto. ¿En México llega que a partir del siglo XVIII?
A partir del siglo XIX, Ajá. formalmente se instalan logias más o menos en 1824-25, ¿no? Oye, Poco antes de Después- eso tienes masones que sí Ajá. van a pertenecer a la masonería, pero que no van a fundar logia. O sea, no van a tener pues, un lugar donde se congreguen, ¿no? Pero tienes personajes tan importantes como la familia Faguaga Villarrutia, por ejemplo, ¿no? Que van a Inglaterra, que se encuentran, bueno, buscan la manera de vender una carta al rey para que incentive las independencias de América, en especial la de México. Vas a tener a Francisco de Miranda, ¿no? Que va a fundar la Gran Reunión Americana, y se funda no en América, sino en Inglaterra. Tiene un hilo conductor. Pero te digo, ahorita sí que entramos a esa parte histórica, pero sí vas a tener Sí. ese contexto, ¿no? Sí, porque está interesante. Y entonces, pero también pertenecer les daba cierta élite estar en las logias masónicas. O sea, No es que no fuera- cualquiera podía hacerlo y no de niveles Ujú. bajos, sino como Tal vez no es estaba. que fuera tanto Como- en ese entonces Ajá, todavía, ajá. que fuera un tema de élite. Ajá. Creo que hoy en día sí lo puede llegar a ser, ¿no? O tal vez hasta hace unos años atrás, unas décadas atrás. Hoy en día sí es más común que la gente pertenezca, ¿no? Tengo buenos amigos que les encanta y están en sus rates, todo el rollo, ¿no? Pero en aquel entonces era una forma de ser, ¿no? El hecho de decir, voy a pertenecer a este esquema de pensamiento. Y entonces era un círculo intelectual, ¿no? Como pasar a una tertulia como las que se organizaban en casa de Hidalgo y todo este asunto, ¿no? Ay, Porque realmente había esa ambición del conocer, de aprender, de tener una escuela de latín, de historia, de política. Todo eso va a ser parte de ese germen, ¿no? Que se va a ir generando durante ese contexto. Entonces, pertenecer no era como algo ajeno dentro de la misma sociedad novohispana. Por el contrario, era algo como natural el pertenecer, ¿no? ya. Y entonces grandes personajes pues han sido masones. Pero te digo que a nosotros se nos cara, es que era masón. Y dices, pues sí. No, siempre te dicen, es que él era masón. Y eso es malo, es bueno. Pero era una forma de pensar entonces, ¿no? Una forma de pensar en términos del libre pensador, Ajá, ¿no? De la ajá. escuela que traes, académicamente hablando, detrás. Pero la incorporación de ese pensamiento a la práctica, eso ya tiene otra lectura completamente distinta. Y lo que dicen, por ejemplo, que algunos presidentes, porque algunos han sido masones, Ujú. y que hoy en día, por ejemplo, les decía, como se antiguamente era, sí, todos son del grupo Tlacomulco, ¿no? Pero o sea, tenías que ser masón para ser presidente. Y no, porque hoy en día, creo que el anterior no fue masón, o sí, Andrés Manuel era masón. Se supone que sí, Ah, sí, ya, que ya. sí fue masón. Creo que quien no tenía una pertenencia era Calderón, Ah, de los pocos que ubicó que no tuviesen alguna afiliación. pero los demás sí han sido masones. Ujú. Sí. Al menos se tiene la sospecha, Ajá, ¿no? La referencia no lo sé, de cierto, no es como que me dijo Andrés Manuel, no, yo no, pero el hecho de, no sé, Por algunas cosas que luego dicen, ¿no? en el grito. En el ¿no? grito, en la lectura de ¿No? los... De viva la fraternidad universal. O sea, Es- tienes es- una lectura de, pues un término que se llega a utilizar. Que es como dicen, y decíamos de los símbolos, la escuadra y el compás es muy notorio. En la firma, por ejemplo, esos 3 puntos son muy notorios. Ellos son, pero por eso no es ocultable tampoco, o sea, no es de que sí, pero que nadie lo sepa, ¿no? No es así. Y por esos tipo de cosas, Andrés Manuel, uno se da cuenta, ¿no? Como algunos otros, ¿no? Que también eso era, por ejemplo, y que nunca, bueno, de Maximiliano, ¿no? Si era, no era, porque en ocasiones sí, luego no. Según los estudios, o lo que dan de referencia algunos historiadores que están vinculados también con la masonería, historiadores masónicos, llegan a decir que no tuvo ningún Maximiliano de Habsburgo, ¿eh? vínculo. Maximiliano de Habsburgo Sí. no, realmente no tuvo ningún vínculo. Ah, ya. A ver, que si tuvo conocimiento de este tipo de rituales, que si incluso tuvo cercanía con masones, muy probablemente, ¿no? O sea, el personaje tenía incluso en forma de pensar ese criterio de libre pensador, ¿no? Le gustaban las artes y demás detalles. Por eso o sea, sí es. Sí. Y después, y ves que hay un alejamiento también con la iglesia, ¿no? O sea, no había una convivencia tan cercana, entre comillas, porque aún así se va a entrevistar con el Papa Pío IX, ajá. antes de salir de aquí. La misma Carlota, después de que sale de México, se va también con Por el eso te Papa digo Pío. que luego tenía como indicios de que sí, y después que no. Pero es que, si es cierta, no es que tengas una certeza de su pertenencia, pero al menos en la práctica, lo que te decía, no se ve que sea una incorporación de la masonería. Y Juárez sí. Y Juárez sí, por supuesto. Pues ahí tienes incluso la placa de aquí fue iniciado, ¿no? Ajá. Guillermo Tell y tal, Exacto, qué sé yo, ¿no? exacto. Y le da el grado y todo ahí. Que ellos sí ya tienen un grado más alto. Ya, por ejemplo, el 33 es un grado muy alto, ¿no? Sí, en teoría ya sería el Ajá. grado más alto, ¿no?
dentro de la masonería. Entonces, ahora cuando uno dice, yo quiero entrar, o te tienen que invitar. pueden invitarte, que es la manera más común en que se ingresa. Tú puedes ingresar. Yo, de hecho, quería ingresar, ¿no? Me dio la curiosidad porque veía puros simbolitos, y me encantan los simbolitos. Entonces dije, ay, quiero saber de qué trata esto. Y entonces ya me acerqué, ¿no? Ahí, en la calle de Sodi, creo que se llama. Se me fue el nombre de la calle. Sadi Carnot. Sadi Carnot, perdón. Sadi Sí, Carnot. cierto. Ahí al ladito de la VM. Ajá. Y sí, fui a Es una de las entrevistar. grandes logias. Ajá. Fue a entrevistarme y todo, ya luego mis tíos se enteran que ellos sí son masones, ¿no? Y me dicen, ay, pues nos hubieras dicho ya, o sea, en automático, ¿no? Y digo que no, pues aguanta, quiero ver de qué trata este asunto, ¿no? Por mi cuenta. Ajá, pero yo sí me puedo declarar completamente católico, ¿no? Y sí existe una barrera muy clara. Ajá. ¿Eres católico? No puedes pertenecer a la masonería, ¿no? Si un masón te dice bienvenido, no importa que seas tal o cual, ¿no? Pero claro, porque están sumando las Exacto. filas. Mientras que la Iglesia Católica sí te va a decir, esta es la doctrina, ¿no? Tú decides si... Lo que pasa es que sí, entonces sí hay como una competencia, porque ellos tienen a su papa y ellos él es la máxima expresión, el que te indica, ¿no? Y yo creo que por eso, y acá tienen a su líder masónico, Sí, sí. y pues no pueden... Pues es que, de alguna manera, no es tanto que sea una competencia entre liderazgos, sino entre doctrinas, Ajá, ¿no? ajá. Entonces no puedes mezclar una doctrina de libre pensamiento y de pronto diferir en lo que te manda la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a lo que te vayan a enseñar en otra propuesta doctrinal. Y desde el inicio, realmente la masonería sí tiene un pleito casado con la Iglesia, ¿no? A ver, no es de extrañarse que presidentes como Plutarco Elías Calles, que era masón, crea la Aldea de Calles y prohíbe el rito católico, ¿no? Y comienzan a asesinar curas y matan a indígenas católicos y bueno, se hace una masacre aquí en México. Ajá. Y eso fue un gran padecimiento que tuvimos, sí, como un encontronazo entre masonería y Iglesia Católica. Y la masonería, pues, a través del propio presidente, ¿no? Y vas a tener otro presidente como el mismo Portes Gil del Maximato, y Portes Gil en uno de sus discursos dentro de la logia masónica va a ir y va a despepitar en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces no son cosas aisladas. No vas a tener el asesinato de Álvaro Obregón, ¿no? Que era un continuista, ¿no? de este criterio. Y pues evidentemente pues, es el mal, ¿no? La madre Conchita, lo que tú quieras, ¿no? Que va a ser la que va a urdir el plan. Pero pues León Toral va a ser el que la ejecute. Ajá. Y sí va a haber un criterio católico detrás de, ¿no? Y de la que muerte del tampoco, dictador. que tampoco es de ocultarse que aún hoy en día la religión sí forma parte importante dentro de la forma de pensar, por supuesto, pero también del gobierno y de elegir, ¿no? El gobernante. ¿Tú eres de la religión? Ajá, de la religión. O sea, sí hay parte importante de ser o no católico o de pertenecer a alguna religión, ¿no? No sé si tanto así, al menos no me queda claro que en todo el periodo siglo XX al XXI sea un factor de decisión. Es cierto que en los simbolismos, si vemos en la Alameda Central, la Alameda Central, aquí en el Zócalo, perdón, cada periodo de festividades, ¿no? De Navidad se adorna, ¿no? Con símbolos alegóricos a la religión católica. Entonces vas a tener, sí, un reconocimiento de que la mayor parte de la población es católica y por tanto va a haber ese criterio en los adornos, aunque el Estado se declare pues dividido, ¿no? Laico. Se me hace a veces un poquito confusa la postura, pero no necesariamente el Estado va a ser vínculo con la religión o con la fe católica en función de las prácticas. Es un poco como el sincretismo y aquí el empatizar con tu gente que estás gobernando, ¿no? Sí. O sea, digo, en la parte simbólica, en las festividades y demás, sí vas a tener ese vínculo. A ver, mismo Benito Juárez, ¿no? O sea, Benito Juárez va a declarar como días festivos el Día de Corpus Christi, ¿no? El Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, va a tener en cuenta días tan importantes, pero también va a quitar el Día de San Felipe de Jesús. Y lo va a colocar justo el día en que se promulga la Constitución del 57. No es coincidencia, porque había una gran festividad en torno al primer santo mexicano, que sería San Felipe de Jesús. ¿Y quién le va a dar continuidad? Venustiano Carranza. Y Carranza, con la Constitución del 17, va a promulgar la misma fecha de la del 57 para sepultar la idea de que exista pues alguna festividad en torno a San Felipe de Jesús. Pero sí se festeja, pero no eso, sino esto. Exactamente. Es la Constitución. Entonces se te olvida la festividad de un santo que fue tan relevante para México, ¿no? Y que pues además no fue nada más así como local,
O sea, fue un personaje que se fue a Japón y que con eso se va a iniciar una historia entre México y Japón, ¿no? La muerte, el martirio de San Felipe de Jesús en las costas de Yokohama. Esas son cosas bien interesantes, la verdad. y en la catedral está una capilla dedicada a San Felipe. Claro, y ahí se encuentran los restos de Agustín de Iturbide, precisamente. Hasta el fondo de la catedral, ahí se encuentra esa capilla. Así es. Que siempre están cerradas y oscuras, pero bueno. Sí, ahí está. Y un poquito más acerca de la historia de quién los primeros masones o quiénes los traen a México. Ahí está como el dato de quién es el primer masón aquí. No necesariamente, pero... O fue un grupo de... Es que van a haber influencias. O sea, de pronto, te digo, están los Faguaga Villarrutia, ¿no? Que van a estar allá en Inglaterra, que se van a vincular a la masonería, ¿no? Que van a incluso a pertenecer a las nuevas logias, las logias de Lautaro, que viene del nombre de una indígena, creo que peruano, si no mal recuerdo, que va a luchar en contra del dominio español y por tanto va a ser el estandarte y va a ser la forma de desvincularse, ¿no? De la hispanidad, y por tanto van a ser Lautaro, Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín, etcétera, pero también van a ser los Faguaga, perdón, si me equivoco mucho con ese apellido, también Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? O sea, esos personajes van a pertenecer a esas logias, luego van a ser caballeros racionales, no sé qué tanto rollo. Hay un juicio muy interesante que es el juicio en contra de Fray Servando Teresa de Mier, y ahí te va a explicar en su juicio cómo eran los rituales masónicos, ¿no? Entonces va a dar santo y seña de qué pasaba allá adentro. O sea, es muy indiscreto Fray Servando. Es que esos juicios o esos rituales sí son como muy de secta, ¿no? Pues, o sea, en lo que pensamos hoy en día en secta, la forma común de entenderlo, pero no es que sea necesariamente eso. O sea, la secta va a ir más en torno sí a un tema satanista o a un tema evangelista sin vínculo apostólico, ¿no? Esos van a ser sectas, porque van a buscar la manera de desvincularse de la doctrina y crear la propia, ¿no? Basados en la energía. Y por tanto se les va a denominar como sectas. Pero la masonería no va a actuar en ese contexto. A menos, claro, en algunos rituales donde algunos historiadores o académicos sí llegan a decir que existen rasgos de carácter satánico. No lo van a llamar así, lo van a llamar como ritos luciferianos, ¿no? El portador de la luz. Y claro, va a tener cierto sentido, ¿no? Porque Lucifer, como portador de la luz, va a ser portador del conocimiento. Y entonces va a ser esta parte revelada. Pero vas a tener también sociedades ocultistas, o sea, de épocas de antaño, ¿no? De los mismos griegos, ¿no? De los sofistas y demás. Y claro, vas a tener muchas personas que van a tratar de pertenecer a un club, ¿no? Y en ese club va a haber siempre un conocimiento oculto, ¿no? Que solamente va a ser exclusivo para quienes pertenecen. Te van a hablar de la famosa cuadratura del círculo, ¿no? Como un problema a desarrollar dentro de las matemáticas, ¿no? De aquella época de los griegos. Y lo van a traer a cuenta al día de hoy. Y si tú ves de qué manera sacas el área de un círculo con un cuadrado, ya te puedes quebrar la cabeza, ¿no? Porque de ahí va a surgir el número pi, por ejemplo, ¿no? Y entonces una forma de ir empujando a esa gente a que tenga esa serie de conocimientos. Y va a ser algo muy interesante, sí, va a aportar de manera muy interesante, pero también va a tener una propuesta de carácter filosófico que no va a empatar necesariamente con lo que se promueve a través de la Iglesia Católica. Y es que realmente la sociedad no va a ser independiente a las ideas. Las ideas van a manejar a la sociedad. Y creo que de ahí viene un criterio de la ingeniería social, ¿no? ¿Qué tanto realmente la sociedad se permea de esas ideas? Es que tanto realmente la sociedad se va a conjuntar para llevar a tal o cual punto, ¿no? Y por eso te digo que como ellos, pues sí no se creían que tuvieran la verdad absoluta, pero entonces sí eran como los admirados de la época y gobernaban algunas, o no tenían tampoco por qué... No sé si al inicio, pensando en ese periodo de independencia, si se va a tratar de que gobiernen o lideren, pues van a ser líderes de movimientos sociales, ¿no? De pronto hay algunos historiadores que quieren mencionar que el propio Hidalgo y Morelos fueron masones. Nada más lejos de la realidad. Pues sí, porque eran más católicos, son curas. Pero sí van a tener acercamientos con, ¿no? Y van a tener libros que van a dar esas influencias. O sea, va a haber una influencia de libre pensamiento en Nueva España que va a decantarse desde la propia Michoacán, ¿no? En Morelia, o en Valladolid en ese entonces. Valladolid creo que va a ser cuna intelectual de la independencia, ¿no? Y justo porque se van a decantar precisamente por implementar nuevos proyectos políticos y se van a debatir ideas. ¿En dónde queda la soberanía? ¿En el rey? ¿Y no tenemos rey? ¿Está preso? Bueno, sí. Te pone entonces en la práctica el debate de cómo resuelves sin que tengas a la cabeza. Pues claro, con la representación. Y por tanto se arman juntas provisionales gubernativas,
No solamente aquí, ¿no? En todos los virreinatos, incluyendo la península, ¿no? Y las juntas o las Cortes de Cádiz van a ser un ejemplo de esas juntas, ¿no? Provisionales, en tanto no existe un rey, no hay una cabeza. Y entonces, ¿quién va a hablar en nombre del rey? Pues el parlamento, ¿no? Y van a haber parlamentos que van a buscar ideas y propuestas para poder gestionarse en ausencia de. Van a haber virreyes provisionales, ¿no? Y en tanto se van generando esas estructuras, pues claro, van a ver la manera de que, o sea, en el caso de Iturrigaray, por ejemplo, ¿no? También había un intento de sublevación, ¿no? De independencia y demás, qué sé yo, pero vas a tener esas figuras, vas a tener esos choques. ¿De qué manera vas a poder generar el contexto más adecuado en torno a un rey que ya no existe? Y esto no sé si es mito o realidad, se queda tan solo en la leyenda, de que entre ellos pues no se atacan, ¿no? O sea, los masones. Pero en la independencia, por ejemplo, que era pues a veces de un lado y a veces del otro. Pues no sé decir qué tan cierto sea. O sea, a lo mejor nada más es como un criterio ahí de cultura general. Pero evidentemente si tú consideras a Lucas Alamán y a Vicente Guerrero, eran de bandos contrarios. Uno era escocés y otro yorquino, ¿no? Y eran masones. Y no por eso se odiaban a muerte, ¿no? Bueno, también al propio Vicente lo matan. ¿No? Ahora, que sea a raíz de una pertenencia tal o cual en la masonería, ya no te sé decir. Porque ya sería involucrarse hasta el grado de entender si existe un documento firmado por algún líder masón donde dice aquí me lo matan. Ya no lo puedes definir, ¿no? Pero existe una pertenencia que era opuesta. Y aunque eran masones, habían rivalidades. Entonces, ¿qué tanto se puede decir que se perdonaban y que a quién habían muertos porque un masón no mata masones? ¿No? O sea, no te sé decir con certeza. ¿Habían enemigos entre logias? Claro que sí, ¿no? Había gente que incluso declinaba de la masonería, como Porfirio Díaz, ¿no? Va a apostatar de la masonería, ¿no? A raíz de que su sobrina, su esposa, ¿por qué se casa? Pues le va a pedir que se case por la iglesia y va a firmar el documento para apostatar, ¿no? Y entonces eso le va a generar un contexto indistinto con la iglesia. Creo que con Plancarte, me parece, padre Plancarte. Entonces era masón y por quererse casar con la sobrina, pues tuvo que dejar de serlo. Que, por ejemplo, en la iglesia católica sería lo mismo, porque ¿no? Él era casado, tenía que pedir, ¿cómo se llama? Permiso al Papa para divorciarlo, y porque si estaba casado por la iglesia no podía volverse a casar por la iglesia, o cosas así, ¿no? O sea, también tiene cada quien sus tendría sus la solicitud de nulidad matrimonial, ¿no? Y el Papa tendría que darle la nulidad. Iba a decir, bueno, un poco por casarse con algún familiar, pero se acostumbraba en aquella época a hacer ese tipo de cosas. Sí. Juárez, por ejemplo, ¿no? También. Sí, claro. Claro, digo, el propio Santana, ¿no? Porfirio Díaz no pasó de esa lista. Sí, exacto. Y aquí en México, entonces, hoy en día estos, al decir es masón, ¿tiene algún objetivo, alguna función? A ver, objetivos tendrán. O sea, no es que pertenezcas por el mero gusto de ir a tomarte un café con tu amigo a charlar de historia. Sí, por tener un grado más, ¿no? Por decir soy masón. Exactamente. O sea, no es como que te vas a ir a grabar un programa de crónicas de banqueta con amigo más. No, pero en realidad tienes un criterio, sí, de pertenecer y tener un objetivo, un proyecto, ¿no? Porque ¿para qué te declaras constructor si no construyes? Es una realidad. Entonces, evidentemente su objetivo como masón es construir. ¿De qué manera construyen? Yo ya no te puedo definir con precisión, pero sí te puedes dar una idea a través de ese criterio de la heterodoxia, del libre pensamiento y de aquello que esté opuesto a una doctrina, a un canon, a la Iglesia Católica. Y no sé, o sea, de pronto creo que las logias hoy en día están ya muy desfallecidas, ¿no? Incluso la pertenencia ya parece más como un club que más otro criterio, que no se pueden alcanzar a definir ideas para una construcción, que de pronto es más el peso de la política, y a veces la política tiene arrebatos ideológicos, izquierdas, derechas, centros y demás. No sé qué tanto realmente hoy en día tiene la fortaleza. Yo te decía hace rato, por ejemplo, porque la ultraderecha se supone que trae ese tipo de cosas, de cuestionamientos, de querer tener ese pensamiento y expandirlo hacia los demás, que luego no se puede hoy en día. Pero por eso que se ha inmiscuido en este tipo de cosas ya con la forma de pensar, para entrar a un gobierno, por eso la ultraderecha, ¿no? O es muy católica o tiene ese tipo de pensamiento. Pues no sé, o sea, habría que definir entonces si existe una ultraderecha pensando en la Iglesia Católica. Exacto. ¿Existiría una ultraizquierda?
que esté liderada por la masonería o que esté liderada por simplemente una ideología progresista, ¿no? Existe la ultraizquierda, casi nunca se dice, ¿no? En la prensa siempre escucharás la ultraderecha. Y ni siquiera incluso hoy en día ni la izquierda ni la derecha como tal, ¿no? O sea, porque algunos de derecha tienen pensamientos izquierdistas y de forma contraria a los otros. O sea, ahorita no sabes ni... Sí, es que no hay una identidad, no te identificas. Al final, dentro de las izquierdas vas a tener una gran gama, lo mismo que dentro de las derechas. Ajá. Hay una serie de matices en cada uno de esos puntos. Hoy en día, por ejemplo, si aquí en México, en la Ciudad de México, algún psicólogo se atreve, ¿no?, a decirle a un homosexual que puede tener un retorno a la... Cambiarlo. A ser heterosexual, ¿no? Cambiarse y demás, ya no se puede. Está prohibido por ley, ya es cárcel prácticamente, ¿no? Ya es algo penal. También se está permitiendo de pronto que desde niños se cambien el género y no tienen la madurez para poder hacerlo. Y aún así, no se le llama como un ultra, ¿no? Cada vez más se está condicionando a la sociedad de que eso es la normalidad, ¿no? O sea, tú te puedes definir hoy en día como un perro y disfrazarte de perro y vivir como perro, y ya hay países que lo permiten de esa manera, ¿no? Y dices, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la lógica? Sí. El tener que decir comandante o presidenta, ya con eso es suficiente. O sea, tenemos que de pronto llegar hasta esos extremos y no puedes decir que eso es... O jueza, ¿no? O sea, terminas por ir deformando las circunstancias con base en ideologías. Pero ahora, más que deformarlo, por decirlo, o sea, lo vuelven relevante lo que es algo irrelevante, ¿no? O sea, pues dile presidente, presidenta, como quieras, pero el objetivo es otro. O sea, como que se desvirtúa. Tiene un capital político. Ajá, exacto. Los políticos te van a apoyar en función de lo que les genera un capital, ¿no? Ajá. O sea, tú le vas a entrar a un negocio siempre y cuando ganas lana, ¿no? Si yo gano lana, me quedo. Si yo gano capital político, me quedo. Ajá. Porque eso me va a crecer. Y entonces voy a ser una figura primordial para el voto popular. Entonces, entre más le permita yo, aunque sean grupos minoritarios, pero que hacen mucho ruido, voy a ir de la mano de lo que haga. No importa que estén rayonando todos los monumentos históricos en las marchas. No es delito. ¿Cómo que no es delito? ¿Es vandalismo? No puedes definirlo así porque los derechos, o sea, vamos a diferenciar las cosas. Sí. Tenemos un patrimonio histórico y cultural. No podemos estar decantándonos de esa manera para decir, sí, claro, hagan todo lo que quieran y yo me encargo de limpiarlo. Pues, perdóname, ¿no? O sea, han roto la cabeza del águila del hemiciclo Juárez. No es un monumento que me guste, pero es parte de la historia. Exacto. ¿No? O sea, me guste o no me guste. Ajá. ¿Qué pasó con el metro, no? Creo que en la línea azul, no recuerdo en qué estación, quitaron la placa de Díaz Ordaz. Ajá. Entonces, en Pino Suárez quitan la placa de Díaz Ordaz. Es una placa histórica de quien inauguró ese metro. ¿Te gusta o no te gusta? Exacto. O sea, es parte de tu historia, no la puedes borrar por decreto, ¿no? Y no por tirarla se te olvidó. Exacto. O sea, ya se te va a olvidar que... Lo mismo que decía la doctora Guadalupe Jiménez, ¿no? No puedes dictar por decreto que el libertador de México es Vicente Guerrero. Fue Iturbide, perdóname la vida, ¿no? Sí. ¿No? Y lo mismo que hicieron con inundar la presa de Padilla, Tamaulipas, ¿no? La antigua Padilla se convirtió en una presa e inundaron donde estuvo enterrado Iturbide para que no se hiciera ningún tipo de conmemoración sobre su muerte. Y dices, ¿y cómo se llama la presa? Vicente Guerrero. Ay, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ese afán de querer manipular las cosas? ¿No? Si te vas a la otra parte, a la derecha nunca le vamos a llamar a la derecha. Se va a llamar ultraderecha. Siempre se va a llamar ultraderecha, ¿no? O sea, si convives en familia, eres ultraderecha. Si te gusta la familia de madre, padre, hijos, ya eres ultraderecha. Eres de ultraderecha. ¿No? ¿Por qué tenemos que cargar con ese prejuicio? O sea, yo me declaro sí de derechas, ¿no? ¿Y por qué de pronto, por el hecho simplemente de querer vivir en paz con mi familia, voy a ser ultraderecha? No tiene sentido. Conservador, ultraderecha y demás. Si quiero ser creyente y un fiel católico, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, por el hecho de no coincidir, una idea sí tiene existencia dentro del escenario político y social y la otra se tiene que ocultar en la intimidad, no se vale. ¿No? Sí, creo que ambas tienen que competir en el mismo escenario, en igualdad de condiciones. Algo que me gustaba mucho de un senador mexicano, ¿cómo se llama este señor? Ay, que ahorita creo que está en la UIF, como presidente de la UIF, o director de la UIF. No sé si te suena. No sé, ¿de dónde es? Es de Morena, un bigotillo ahí chistoso. Bueno, cuando era senador, en la antigua sede, justo debatía acerca de evitar ya que el estatus de un sacerdote sea como un ciudadano de segunda clase, ¿no? Porque un sacerdote no puede participar en política, no puede tener opinión política, pero ¿por qué tendrían que prohibirle? Es un, lamentablemente, vicio que traemos cargando desde la época cristiana, desde la época de Calles, incluso un poquito antes, ¿no? Pero un poco por el poder que ellos tienen con la gente, ¿no?
ahí sí diríamos son influenciadores, y no porque tuvieran una red, pero sí influyen un poquito. Tú eres influencer, tú tendrías que evitar cualquier tipo de opinión política por el hecho de tener tanta influencia entre la gente. Luisito Comunica, que tiene millones, ¿no? ¿Tendría por qué callarse? No, porque cada quien tiene eso. El hecho de tener un poder, una jerarquía dentro de la sociedad, ¿no? Una relevancia, eso tendría que determinar el por qué no puedes o sí puedes hablar. Por el contrario, ¿no? Sí. Y si un sacerdote tiene esa capacidad de dar su opinión al respecto, va a ir de la mano con lo que cree, ¿no? Si la doctrina de la fe católica te dice el aborto no, el sacerdote va a tener que decirle a la gente, pues el aborto no. Ya dependerá de la gente si decide si sí, si no. Y en ese ámbito va a estar la igualdad de condiciones en el mismo escenario, ¿no? Entonces habrá quienes declaren, ¿no? Que sí debe de ser así, que el aborto vive, no sé qué tanto rollo. De otro lado no, pues entonces la sociedad se decidirá. Pero no puedes monopolizar una opinión. Exacto. ¿No? Exacto. Yo entiendo el punto de que de pronto se puede decir, bueno, es que la influencia, el poder de la iglesia y tal, qué sé yo, que es otra forma también de denostarla, porque es como decir, ay, pues el poder acá, ¿no? Hay personajes dentro de la Iglesia Católica que han tenido cierta relevancia, ¿no? El padre Plancart es uno de ellos en su momento, sí. ¿no? Pero al final del día, más allá de quién tenga ese protagonismo, tienes que ir de la mano con la libertad de expresión, la libertad religiosa, ¿no? Para que compitas en igualdad de condiciones dentro de una sociedad que puede tener A o B, ¿no? Sí, claro. Y así de dulce manteca, todo el mundo decide qué tamal se come. Exacto, exacto. Pero que sea esa la realidad, sí, sí. ¿no? Y respetar lo que el otro opine, diga o se coma. Exacto. Exacto. Que cada quien se lo coma. Sí, oye, pero entonces, la masonería nunca fue utilizada para mal o para bien, o de todos modos, no se ve así. ¿Qué te puedo decir? O sea, no sé si llevarlo hacia ese ámbito del juicio del bien o el mal. Ajá. A ver, si tú me preguntas como católico, yo te voy a decir, pues el mal, ¿no? Pero por criterios meramente de mi doctrina. Pero si tú me hablas acerca de los beneficios que trae la masonería, pues a ver, te va a traer un gobierno republicano. Van a haber símbolos masónicos dentro de los escudos nacionales, ¿no? El escudo jacobino, ¿no? Francés, del partido jacobino, va a ser el escudo de Argentina. Tú metes el escudo de Argentina y tienes el mismo estandarte de la libertad, ¿no? Con el gorro pilio, ¿no? O el gorro frigio, que también es un símbolo masónico, ¿no? Tú ves a Ariadne, ¿no? De la Revolución Francesa, así con su busto descubierto y liderando al pueblo, ¿no? Y pues con su gorrito frigio, ¿no? De la cultura iraní, ¿no? Bueno, de aquella época, mesopotámica. Y entonces tienes un criterio de libertad en ese símbolo, ¿no? El gorro frigio va a ser un gorro que va a representar la libertad y la república, a diferencia de la corona, que va a representar la monarquía, ¿no? Y la monarquía va a representar al catolicismo. Entonces va a haber siempre una diferencia. Si tú ves, por ejemplo, creo que lo había comentado aquella ocasión que platicamos sobre Iturbide, justo cuando se acuña la moneda en México, sale Iturbide del gobierno, la Constitución de Cádiz establecía que parte de los símbolos era tener el busto del monarca en las monedas. Desaparece el busto del monarca. Que se hace hoy en día, por ejemplo, en Inglaterra. Con los billetes. Sí. Independientemente de quién sea, ahí vas a tener el busto en las monedas o billetes. Pero va a estar presente el monarca, ¿no? Al final termina el gobierno de Iturbide, va a haber una moneda con el busto de Guadalupe Victoria, ¿no? Poca gente lo conoce. Pero también vas a tener una moneda acuñada en 1823, ¿no? Justo en su exilio. Y va a ir de la mano con el estandarte de la libertad, ¿no? Y ese estandarte de la libertad que te remonta al Imperio Romano en la muerte de Julio César a manos de Brutus y de los demás senadores que estaban ahí confabulando, ¿no? Y está la daga, el clave y demás. Sale Brutus a dar el discurso para justificar la muerte del César y que entonces que se establezca la República y el Senado. Y entonces va a salir con este estandarte, con un gorro pilio. El gorro pilio que daba la libertad a los esclavos. Y entonces creaba ciudadanos romanos, ¿no? Entonces les está mostrando que todos son ciudadanos romanos ante la República. Y Brutus va a establecer esa medida de la justificación de la República y de la muerte del monarca. Y ocurre exactamente lo mismo con Iturbide, ¿no? Sale Iturbide, intentan matarlo, de hecho, a mediados de marzo, ¿no? Curiosamente, con Julio César. Pero no lo logran hasta que regresan el 24. No obstante, a través de su muerte, pues va a hacer grado simbólico, por así decirlo, ¿no? En la acuñación de moneda. Esos símbolos que te presentan cómo es que hay un cambio de un gobierno a otro,
¿no? Y por eso el símbolo jacobino va a prevalecer como ese símbolo del estandarte de la libertad y se va a grabar también en el escudo de Argentina, ¿no? Yeah. Pero también vas a tener el permeo de los símbolos, lo que te comentaba aquella ocasión también, de no es coincidencia que las banderas de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, de El Salvador, blanco, azul. ¿Por qué blanco y azul? Porque va a ser herencia de los colores borbónicos, ¿no? De Carlos III, que va a fundar la Orden de Carlos III, que va a utilizar una banda Gran Cruz, que es el grado más alto dentro de la Orden de Caballería, y ese pues, símbolo va a ser la banda presidencial en América Latina, y solamente América Latina. Que es a lo que iba ahorita, ¿no? Que es el origen de nuestra propia banda, Claro. de la banda mexicana, ¿no? Sí. El porqué. En el caso nuestro, pues fue a través de las... Pero oye, mejor no lo digas porque si no van a decir ahora, va para atrás eso, esa propuesta. Pero justo hoy en día, pues significa las tres garantías. Sigue significando lo mismo, sí. ¿no? Que ya sí, con la época de Benito Juárez le quisieron cambiar el significado de que si el rojo de la sangre derramada. El significado de los colores. Ajá. Sí. Realmente el significado es... O el orden ahora. La fe, la independencia y la unión, ¿no? El blanco es la fe, la independencia es el verde y el rojo es la unión. Porque así venía en diagonal la bandera trigarante. Ya después se va a reordenar, ¿no? Pero va a tener el verde, blanco y rojo. Y va a permear como el plan de las tres garantías. Y cuando Fray Servando Teresa de Mier intenta cambiar el orden de los colores, ¿no? Y va a decir, la bandera de México va a ser blanco y azul, lo mandan por un tubo porque ya había sido pues, realmente instaurado ese color de verde, blanco y rojo. Entonces se queda y por tanto lo que era la banda del Caballero Gran Cruz de la Orden de Guadalupe, ¿no? Que pues ahora va a pasar a ser la banda presidencial por decreto de 1843 de Santa Ana. Y más adelante Santa Ana va a recuperar la Orden de Guadalupe, pero ya no con los colores originales. Le va a cambiar para que no coincida con la banda presidencial, ¿no? Pero al final es herencia de ese criterio, ¿no? De las órdenes de caballería y de esa historia que hay detrás. ¿No? Los colores borbónicos, el azul y el blanco, son los colores de la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que la Orden de Carlos III lleva la advocación de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Tú ves una cruz y dice una C y un 3 romano, Carlos III. Le das la vuelta y viene la imagen de la Virgen, ¿no? Blanco y azul. Para estar checándolo. Sí, claro. Ahí. Y entonces, por eso te digo, no es ni malo ni bueno, entonces el ser masónico y sí, por ejemplo, entonces sí hay como algo destinado a que los presidentes tengan que ser masones o ya no. Yo considero que en algún momento sí fue como una condicionante, no lo dudo, para poder llegar hacia esa élite política que tuvieses que pertenecer a algún rito masónico. ¿Sigue siendo parte del factor de la élite? Creo que sí. Así como en su momento la secta esta de Nexium, ¿no? Que pertenecieron a algunos familiares, ¿no? De presidentes. De presidentes. Y pues familiares directos, ¿no? Pero que prácticamente era una forma de ser de la élite, ¿no? Hay algunos artistas con la cienciología como Tom Cruise y demás, ¿no? Richard Gere con rituales ahí todos bien raros, sí, o sea, cosas que sí aguas. Pero justo porque detrás de ello siempre hay como ese criterio de la élite, de ser algo más, pertenecer a algo más. Que si era una condicionante para la presidencia, creo que sí lo fue. Hoy en día yo creo que ya no lo es, ¿no? Ciertamente sí debes de ser de una élite para pertenecer a la presidencia. Y esa élite, pues hoy en día es como un nuevo maximato, ¿no? A partir de Andrés Manuel, pues es que seas el más cercano a para poder ser. Evidentemente el liderazgo que tenía Andrés Manuel, la popularidad, ni de cerca. No. Pero ya gracias a eso, a esa cercanía. Por la gracia que tiene esta, por supuesto que no. Qué pena que dentro del evento donde te va a dar de la banda presidencial, todo el mundo corre, es un honor estar con Obrador. Sí, por eso digo. ¿Y dónde quedó el honor de estar con Claudia? ¿No? Ya soy yo, sí. Ahí inauguras un nuevo maximato, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Ya no lo sé. Pero creo que... y hablando de otras religiones, por ejemplo, no tan solo el catolicismo, pero también el ser o pertenecer a la otra parte, al judaísmo, ¿no? Ahí también hay como ¿también está como en contra? ¿Te refieres en contra en qué sentido? De pertenecer a una logia masónica. No, de hecho incluso hay una logia masónica. Los judíos. Que se llama Bnei Brit. Esa existe en Estados Unidos primordialmente, pero es una logia masónica, ¿no? O de carácter masónico, fundada por judíos.
Hay un vínculo muy estrecho también entre masonería y judaísmo, porque hay muchos símbolos, ¿no?, de judíos pues, dentro de la masonería. Desde la entrada, ¿no?, a un recinto masónico vas a tener las columnas y demás. Hay muchos ¿A una sinagoga? Parecido a una sinagoga en algunos puntos, ¿no? O sea, el hecho de las columnas estriadas van a ser parte de, ¿no? Sí, sí. Yeah. Y entonces, de todos modos, como la sociedad de ese entonces tomaba la masonería, a la llegada de, de la masonería, o sea, sí estaban abiertos, decían, yo soy masón, o ahí sí se ocultaba siglo XIX. El siglo XIX creo que sí era un tema de apertura, no había tanto ocultismo, sí al menos en los rituales, pero creo que la gente de manera cultural sabía que existía ese vínculo, ¿no? No había tanta reserva. Porque a veces te digo que lo notabas lejano, a que dijeras, ay, pero es que él es masón, que tú no lo puedas ser. Claro. ¿No? Se veía así como que esto es muy lejano hacia mí, no puedo llegar a ser masón. De pronto en esa cultura general nos llegan a creer eso, ¿no? De que no se podía pertenecer, que es un tema de élite y no hay más. Pero no, realmente la pertenencia va más en términos de formar parte de esas filas. ¿Qué tanto puedes crecer dentro de? Es con base en las aptitudes, ¿no? No solamente aptitudes, evidentemente, ¿no? Habrá de seguir una tendencia, una idea, lo que sea, de respaldar a tal o cual maestro, cual líder o qué sé yo. Creo que como en cualquier escalafón que tú tengas, ¿no? Incluso dentro de la parte laboral, dentro de un esquema de influencers, ¿no? O sea, el hecho de que te vayan dando apertura de puertas y demás va a ir en función de qué tanto te vinculas con la gente, ¿no? Y qué tal es tu calidad de trabajo. O sea, tú tienes, por ejemplo, como influencer una muy buena calidad de trabajo, ¿no? Y has hecho una muy buena divulgación. Gracias a ello, te has ganado la confianza de quienes te van abriendo las puertas, como el MIDE, nada más, ¿no? Entonces, así se va gestionando, creo yo, esa apertura. Y seguramente en todos los esquemas, como esos tipos de grupos, ¿no?, va a existir ese tipo de criterios. Y entonces aquí en la colonia de San Rafael, San Carnot, es como el lugar donde se reúnen, y sí hay entonces estas ritos que hacen ahí, que no son tan satánicos como pensarías. Es que, ¿qué tanto puedes asegurarlo? Yo ya no lo sé, ¿no? Es que, por ejemplo, ya es rito y ya entonces así te lo imaginas, ¿no? Sí, es que por ritual casi te piensas la gallina ahí desplumada y todo. No, claro, no se trata de eso tampoco. No hay que caer en esos extremos donde llegas a decir, un masón es sinónimo de satánico, ¿no? Pero que si existen al menos referencias de, sí existen. Posiblemente porque había esa dicotomía, ¿no? O ese némesis contra la Iglesia Católica por las prohibiciones de ese momento, qué sé yo, ¿no? Pero ya de manera certera, no me atrevería yo a asegurarlo tanto, porque no estoy ahí dentro. No tengo yo las evidencias para decirte, sí, mira, aquí está pasando esto y esto y esto, ¿no? ¿Existe una ideología contraria a la doctrina católica? Sí, y por tanto son propuestas distintas, de extremos distintos, y por ende vas a tener una competencia, lo que yo te comentaba al principio, vas a tener una forma de crear esa sociedad en torno a la heterodoxia y la ortodoxia, ¿no? A un libre pensamiento y a un pensamiento definido, a una revelación dada. Entonces, cómo construir sociedad en torno a eso es lo que te va a decantar, ¿no?, como sociedad. Por eso digo yo, no prohíban, ni una ni otra. No, ni una ni otra. ¿No? O sea, si tienes la posibilidad de competir en igual de condiciones en el mismo escenario, hazlo. Y así se ha competido en igualdad de condiciones en toda la historia. Por eso te comentaba yo, en la historia de México hay diferentes ejemplos, ¿no? De que los Faguaga pertenecían a una logia masónica junto con Francisco Teresa de Mier, ¿no? Los Villaurrutia también, que estudiaban en Inglaterra, que coincidieran con Francisco de Miranda, quien crea, o sea, un caraqueño que va a estar ahí metido en todas partes, ¿no?, con el zar, ¿no?, de Rusia, va a estar en la Revolución Francesa, es el único latinoamericano, ¿no?, o hispanoamericano que va a tener su nombre dentro del Arco del Triunfo en París, ¿no? Francisco de Miranda. ¿Cómo se va a meter hasta allá Francisco de Miranda? Pues ahí se metió, ¿no? Entonces estuvo en todas partes el hombre. Y termina por estar en Inglaterra urdiendo las posibilidades de que se cree una independencia para todo el continente americano. Y entonces se va a aliar justo con los militares o gobernantes incluso de Inglaterra para que eso ocurra. Hay cartas, ¿no?, donde decanta directamente así de que se gestione, ¿no?, la independencia de los territorios de ultramar de España. Porque gran parte de la misión era pues quitarle el protagonismo que había tenido durante tanto tiempo España y derrocar a ese gran imperio.
Y entonces, la misma Constitución de Cádiz, ¿no? Va a crear capitanías generales. Ajá. Es una Constitución liberal. Sí va a tener un criterio católico, pero también va a crearte puntos de disgregación, ¿no? Y entonces, de pronto, esa gran unidad se va a ver ya amenazada a través de la propia Constitución de Cádiz, con las capitanías. Y vas a tener la capitanía, creo que de Costa Rica, la de Honduras, de El Salvador y demás. Y esas capitanías, en su momento, van a independizarse. Y van a ser países mini, ¿no? Pero va a ser a raíz de ese protagonismo que el propio Iturbide va a combatir en contra de esas capitanías, ¿no? Para evitar que eso ocurra, que se disgregue el territorio. Y durante su gobierno, pues al menos se mantuvo la integridad, ¿no? Y fue, creo que, la mayor expansión territorial durante el gobierno de Iturbide. De ahí en fuera, pues bueno, se va disgregando. Pero tienes justo esos ejemplos de cómo es que sí pudo haber una influencia de carácter de libre pensamiento, ¿no? De la masonería dentro de Rafael de Riego, ¿no? Cabezas de San Juan, cuando trata de impulsar a la gente, a los militares, a no combatir en contra de Simón Bolívar, ¿no? Cuando ya las órdenes estaban dadas. Exacto. Y el propio Calleja era el que iba a liderar a todo ese contingente para derrocar, ¿no? A Simón Bolívar. Si hubiera ocurrido, yo creo que seguiríamos siendo, ¿no? parte de España, ¿no? Seríamos Nueva España tranquilamente, ¿no? Ahora, que si fue bueno o fue malo, es que ya no, Pues no sí. podemos irnos bajo esos matices. O sea, a mí me gusta mucho que México tenga una independencia, sí, que tenga una identidad, pero también somos una identidad hispánica. Y no podemos irnos entonces en contra de lo que es hispánico por el hecho de que hay que ser orgullosos mexicanos. Si somos orgullosos mexicanos, somos orgullosos de nuestra herencia indígena y de la Exacto. herencia española. Exacto. De las dos De cosas. las dos. ¿No? O sea, el Día de Muertos, ¿no? El Día de Santos Fieles Difuntos, pues tenemos justas festividades gracias a España. Sí, es una sincretización. Siempre te digo. Exacto. La calaverita de azúcar y Exacto. todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y son diferentes hilos conductores, ¿no? De Sí. toda esa historia. Y tan solo por mencionar esta época, pero en Navidad otro tipo de cosas. Y... Totalmente de acuerdo. Ajá. Entonces, si te vas dando cuenta cómo la historia se va decantando sobre eso y nos da esa identidad, pues creo que sí tenemos que estar orgullosos de ese vínculo, de esa raíz, y pensar que existe esa dicotomía que te comentaba, ¿no? Entre dos y otros. Y de pronto van a haber gobernantes, como los primeros presidentes, ¿no? El propio Adolfo de Victoria también, masón, va a crear una logia masónica, el Águila Negra, ¿no? Que viene desde Cuba. El propio Vicente Guerrero va a ser yorquino, ¿no? Va a haber una competencia en contra de los escoceses. Todo el siglo XIX, creo yo, se va a ir configurando en torno a lo que es la Iglesia Católica y lo que es la masonería. ¿No? Y va a haber ese tipo de competencias. A finales ya del siglo XIX, pues va a venir el porfiriato, ¿no? Y vas a tener un Porfirio Díaz que sí va a ser completamente masón, pero va a tener un diálogo con la Iglesia Católica también, ¿no? Esos personajes tan curiosos como Porfirio que van a saber cómo negociar entre las partes, van a ser esas bisagras de la historia. Pero ya entras hacia el siglo XX y vas a encontrarte con un maximato, ¿no? Ya acabando los años 20 y terminas por ver pues, a un Plutarco Elías Calles, cómo se decanta toda la historia, cómo se crea incluso un cisma mexicano contra la Iglesia Católica a raíz del impulso de la masonería, ¿no? De Morones y de Calles, ¿no? Para crear aquí en la iglesia de Corpus Christi, que es la biblioteca, ¿no? O es el Museo Indígena, ya no me acuerdo bien. No, el Museo Indígena lo llevan para Tlatelolco, ¿no? Sí, se veía. Pero bueno, justo ahí al lado de Cancillería, pues está esa iglesia que fue la primera biblioteca. No, ahora como actuaría, algo así, aquí sé que le cerraron. Exacto. Pero sí, justo ahí se configura la primera iglesia mexicana, ¿no? Entonces dices, hay toda una historia, hay una serie de competencias, evidentemente no es casualidad. Pues no podemos decir simplemente que es bueno o malo. Evidentemente, a los fines de quien lo ponga en el escenario va a ser bueno. Quien vaya en contra de sus fines va a ser malo, ¿no? No podría decir es bueno o malo en torno a lo que ocurre dentro del desarrollo, la evolución de la historia de México. Sí tengo mis criterios para decir esto me parece bueno, esto me parece malo, pero ya estaría en mi subjetividad, ¿no? Pero al final del día podemos entender la historia de México sobre esos dos valores y tratar de analizar un poco más a detalle quiénes toman decisiones y por qué. Y sobre eso entonces entender que la historia tiene un hilo conductor, que no se toman decisiones de manera espontánea, ¿no? No es como yo te digo, ya, cansamos el programa, vámonos por unos tequilas. No, o sea, podremos hacer eso, ¿no? O podemos irnos a grabar o a otra cosa, lo que tú quieras, ¿no? Pero va a ser a razón de, ¿no? Sí, claro. Pues a lo mejor, no sé, vamos a darle continuidad al programa y dices, no, 3 episodios más, no, pero al final va a ser consecuencia de, ¿no? Sí. Y todo lo que tú haces, ¿no? Va a ser consecuencia de un proyecto, lo que yo hago también.
lo que hace la presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que si no entendemos que la dinámica de la historia se construye bajo un plan, bajo un hilo conductor, no podemos entender realmente la historia como si fueran casos aislados, donde hay que apreciar esto de una manera aislada y esta otra de otra forma, ¿no? En su conjunto. Pero pues bueno, gracias porque también ya nos aclaraste un poquito acerca de la masonería, que a veces es como el misterio, ¿no? De, ay, yo quiero ser masón y por qué yo no soy masón, ¿no? Sí. Y por qué son y cómo podían entrar o pueden entrar. Y pues bueno, hay que, ya cualquiera que tenga alguna duda que nos los diga para que después también hablemos de esta parte dices de Iturbide, también es bueno, que por ahí estuvimos en un programa, ¿no? Sí, haciéndolo, claro. Pero continuar ahí porque luego lo abandonan. Sí, es que hay un tema ahí que hay que investigar bien a detalle. Poco se conoce del personaje, entonces creo que es momento para darle un poquito más de luces. Ya pasamos aniversarios, el aniversario luctuoso, el aniversario de la independencia, ¿no? Sí. O sea, si podemos darle un poquito más de brío y entender de qué trata el inicio de esta nación, creo que es la mejor oportunidad, como dice mi asociación, ¿no? Orden de Guadalupe, que es subsanar ese criterio histórico, ¿no? Es decir, tratar de reencontrarnos con esa historia sin perjuicios. De lo contrario, vamos a estar viviendo en una lectura que va en beneficio a la política en turno, ¿no? Sí, sí, Bien dicen que la historia la escriben los vencedores. Hoy en día la siguen escribiendo. Ajá. Y la escriben en torno a sus propios intereses. Sí, exacto. ¿Por qué tenía que llegar el rey de España a pedirnos perdón? No. Y aparte quitarnos ese resentimiento que no nos corresponde. Exacto. Aparte, o sea, exactamente. Tampoco nos corresponde, ¿no? Sí. Pero ahora tiene que pedir perdón por pues porque viene un español aquí y nos gana en automovilismo. Sí, es una locura. Somos hermanos, ¿no? Tenemos una herencia hispánica. Ahorita. Que aparte no podríamos saber si tú tienes más o yo más de español que de mexicano, en el dado caso, ¿no? Pero somos lo que somos gracias a todo eso, lo que es ese hilo conductual de hace tiempo. Exactamente. Venimos a ser nosotros. Claro. No soy de pueblo originario, ni tampoco soy vasco, ni... Hay que aceptar todo como... Y es que con ese orgullo de la riqueza que te da el ser plural, aparte de esa pluralidad cultural, gastronómica, o sea, de vida completamente. Y no podríamos ser, nosotros te digo, si me creo mexicano o no, de juntar todas las cosas de todas partes, porque tampoco, tan solo, o sea, sí fue un gran imperio español, pero tampoco ellos son originales, porque hasta lo que comemos, pues si no viene de las Antillas, viene de Perú, o viene de la India, o por la nao, o de China, o sea... Exactamente. Los taquitos al pastor. O sea, vienen de influencia árabe completamente. Por el shawarma de árabe, pero nosotros lo regionalizamos, ¿no? Y ya le ponemos una salsa y limón. Ahí es carne de cordero, aquí es carne de puerco. De puerco. ¿No? O sea, cosas así, el mismo mole, ¿no? Por ejemplo. O sea, el chile nuestro, pero el pollo de ellos. Así es. Ya no lo hacemos con guajolote, ¿no? Claro, el sushi con chile toreado. Exacto, exacto. O sea, todo este tipo de cosas que no es que seamos propiamente mexicano. Hay algún guisado, no hay 100% mexicano. Así es. Sí, es que es prácticamente novohispano, criollo, mestizo. Mestizo. ¿No? Para contar, porque tienes una riqueza que es patrimonio de la humanidad, como es la cocina oaxaqueña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir de los chiles en nogada de temporada? O sea, ya se nos acabó la temporada de chiles en nogada, tristemente, pero son riquísimos, ¿no? A ver si luego nos damos una escapadita ahí a Café Tacuba. Próximo año te invito. Pero justo, o sea, tienes una riqueza a raíz de lo que hacen los conventos las monjitas, ¿no? Y esos conventos que vienen precisamente de esa tradición española, ¿no? Ibas a tener una graduación. Ahí es donde nace la gastronomía mexicana, se podría decir, pero novohispana, porque acompañada de todo. Pero te digo, las especies de la India o de Chile, que decimos, ay, es que los vegetales son mexicanos. No, la papa viene de Perú, pero también ya está al otro lado. O sea, el arroz que comemos, pues no es originario de México. O sea, exactamente. El chocolate es completamente mexicano, pero ya no podemos decir que es mexicano, no el endulzado. O sea, el cacao sí es mexicano. Sí, claro. No, pero no la fórmula del chocolate que se comen ustedes. Hasta ahí lo dice, español o francés. Sí, exactamente. Entonces,
Sí comían, bueno, sí se comía chocolate, pero hasta diferente la forma de comerlo. Llegan los españoles o las monjas y si le ponemos azuquita y si le ponemos leche, Claro. no había leche, no había animales, o sea, Sí. eran aquí en la época azteca o mexica, perros y ratas, pero no había caballos, no había cerdos, no había... Exacto. No. La carne de iguana, en todo caso. Has de por bien servido. Entonces, no. Lo que pasa es que todo lo descontextualizamos, ¿no? O sea, sacamos de contexto todo Claro. y lo queremos a lo que hay ahorita. Así es. No. Sí, es que no podemos usar anacronismos, ¿no? Al final de cuentas somos una herencia, Ajá. tenemos que ser conscientes de esa herencia, de esa riqueza cultural y qué nos da como resultado en la identidad nacional. O sea, ser orgullosamente mexicanos, ¿qué significa ser mexicanos? ¿No? Y creo que es una forma de replantearse ese criterio entendiendo nuestra historia. Si no nos peleamos con nuestra historia, vamos a ser mucho más orgullosos de lo que somos a lo que somos ahorita. Porque casi nos decimos como hijos de la Malinche, ¿no? De que somos traicioneros, malinchistas, o de la Llorona, ¿no? Famosa ahí, que es esa leyenda de los conquistados, los juzgados, ¿no? La visión de los vencidos, que de pronto nos dejan esos estigmas. O sea, detalles que no tenemos por qué generar de manera constante. Las penas abiertas de América, creo que la escribe este señor, el uruguayo, ¿cómo se llamaba? Ahí se me fue su apellido. Bueno, este escritor latinoamericano. Y es una forma de ir fomentando justo esta literatura latinoamericana donde todo el tiempo es de resentimientos. Sí, ¿no? Sí. Basta de eso. Y de tenerlo ahí. Hay que tenerlo en una por aquí está fantasmas y esos están apareciendo. Vamos a hablar después, ya te volvemos a invitar, Hugo. Y pues gracias. Claro, sí. Hoy, recuerden, estamos en el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía. Vengan, porque es un museo muy bonito. Claro. ¿No? Y que fue un hospital aquí de betlemitas, incluso fue hasta una vecindad. Después de como los 70s llegó a ser, descuidaron, pero después ya lo volvieron a retomar y ahora es un museo y está bien bonito. De hecho, el convento, ¿no? Que está aquí atrásito en Betlemitas, era el Museo del Ejército. No sé Sí, si ya... todavía está. Okay. Al lado del Club de Periodistas. Efectivamente. Ahí fue la mano mata. Sí. Que por ahí me quedé con la idea de que iban a ser el gran museo del Ejército y si iban a desaparecer todos los demás. Pero qué bueno que se mantuvo. Si quieres, ahí está vestuario de Vicente Guerrero y de Porfirio Díaz. También, de hecho. Sí, su faja de militar, ¿no? De general. Sí, está muy bonita, la verdad. Si tienen chance de visitarlo, vayan. Incluso aquí al ladito, en la esquina, están los, yo digo, tatuanis de carbonita. Ajá. ¿Sí los has visto? Sí, los tres Quetzalcóatl. Por ahí hizo una cápsula. Pero son esos los que llevó Porfirio Díaz a la gran exposición universal de París. Ahí en todo lo que se montó como módulo mexicano, ahí se instalaron. Lo que pasa es que todavía pensamos que México y tenemos los penachos y demás, ¿no? Ya no. Sí, no. Ya. Exactamente. Ya no. La identidad es otra y la estamos haciendo. Pero bueno, y si son muy mexicanos, pues entonces dejen de comer esas cosas que comen y de ponerse los tenis americanos y demás. ¿No? Digo, si van a hacer de pueblos originarios, entonces vayan a los rituales que se aventaban aquí en Templo Mayor. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, nosotros nos estamos viendo en otro jueves más de Crónicas de Banqueta Presenta. Hasta pronto. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias.